Hola, ¿qué tal? Vamos a compartir en este video un trabajo llamado Apéndice a los trabajos sobre metapsicología. Va a ser un video muy corto. Dice el subtítulo: Escritos de Freud que versan predominantemente o gran parte sobre teoría psicológica general. Repito, teoría psicológica general. La fecha que aparece primeramente es el año de redacción, es decir, el año en el que se escribió. La que figura al final es, después de cada título, corresponde al año de publicación, es decir, primero se escribió y luego se publica, ¿vale? Mm, y remite al ordenamiento adoptado en la bibliografía final del volumen. Los trabajos que se dan entre corchetes fueron publicados póstumamente, quiere decir, después de la muerte del doctor Sigmund Freud. El primero, de 1895, es decir, se escribió en 1895, el llamado Proyecto de Psicología. Fue publicado en 1950. Ajá. En 1896, Freud escribe cartas a Wilhelm Fliess del 1 de enero y 6 de diciembre de, no recuerdo el año, debe ser 1896. Fueron publicadas también, hechas de conocimiento público, en 1950, es decir, después de la muerte de Freud, que Freud muere en 1939. 1899, Freud publica La interpretación de los sueños. Específicamente, el capítulo 7 es el que se refiere a teoría psicológica, ¿vale? En 1910-1911, es decir, entre 1910 y 1911, Freud escribe Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, publicado en 1911 también. 1911, Freud escribe Publicaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia o demencia paranoides, descrito autobiográficamente, también conocido, y lo tengo en este canal, como el caso Schreber, el caso del juez jurisprudente, el director, si mal no recuerdo, de la Suprema Corte de Justicia de no, Europa, 1800 y algo, ¿vale? Sección 3. 1912, Freud escribe Notas sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis, también publicado ese mismo año, 1912. 1914, Freud escribe Introducción del narcisismo, publicado ese mismo año. 1915, Freud escribe Pulsiones y destinos de pulsión, publicado ese mismo año. El mismo año, 1915, Freud escribe el texto La represión, publicado en 1915. 1915 nuevamente, Freud escribe Lo inconsciente, se publica ese mismo año. El mismo año, Freud escribe Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños, publicado en 1917. 1915, Freud escribe Duelo y melancolía, publicado en 1917. Entre 1916 y 1917, Freud escribe Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, la 22ª, es decir, la conferencia 22 y la 26, publicadas entre 1916 y 1917. En 1920, Freud escribe Más allá del principio del placer, publicado ese mismo año. 1921, Freud escribe y publica ese mismo año Psicología de las masas y análisis del yo, capítulos 7 y 11, perdón. 1922, Freud escribe La teoría de la libido, en el texto dos artículos de enciclopedia, Psicoanálisis y Teoría de la libido, segundo capítulo, publicados en 1923. En 1923, Freud escribe y publica El yo y el ello. 1924, Freud escribe y publica Psicosis y neurosis. 1924, escribe y publica El problema económico del masoquismo. Ese mismo año, 1924, Freud escribe y publica La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis. 1925, Freud escribe y publica el texto
nota sobre la pizarra mágica, entre comillas, pizarra mágica. 1925 escribe y publica La negación. En 1929 Freud escribe El malestar en la cultura, capítulos 6, 7 y 8, publicado en 1930. En 1932, Freud escribe nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, particularmente la 31 y 32, son publicadas al año siguiente, 1933. Y en 1938, Freud escribe Esquema del psicoanálisis, capítulos 1, 2, 4, 8 y 9, publicado póstumamente el año después de la muerte de Freud, 1940. El mismo año 1938, un año antes de fallecer, meses posiblemente antes, Freud escribe el texto Algunas lecciones elementales sobre psicoanálisis, publicado igual en 1940, póstumamente. Con esto acabamos el texto que quería compartirles. Por supuesto, voy a dejar en la descripción los links a los estudios a detalle, profundos, con comentario de texto, con comentario de texto que hemos hecho hasta el momento de 1895 a 1915, desde el proyecto hasta Duelo y Melancolía. El resto serán anexados a esta lista conforme los vayamos leyendo para tener todos los apéndices cubiertos, ¿vale? Por el momento es todo. Cuídense y nos vemos pronto. Vamos a comenzar el texto. Un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. Pero, para el próximo video.